Vamos a medir las variables de voltaje, corriente, potencia en un sistema trifásico en configuración estrella o Y. Para ello vamos a utilizar el analizador de redes, el FLUX 435. Un sistema trifásico en Y lo podemos encontrar en una industria o también lo podemos encontrar en un motor trifásico. Un motor trifásico lo podemos representar de una manera simplificada como con tres bobinas. Aquí tendríamos la bobina A', BB' y CC'. Esas tres bobinas pues las conectamos a una fuente de voltaje trifásico, de tal manera que A quedaría conectada con R, B con la fase S y C con la fase T. Los extremos de esas bobinas las cortocircuitamos en un nodo común y sacamos de ahí el neutro. También en una industria, como dije anteriormente, podemos encontrar un sistema trifásico en Y. Este sería el tablero general. En este tablero vamos a encontrar tres barrajes. Aquí estaría la fase R, la fase S, la fase T. Acá el neutro y la tierra. También tendríamos una configuración trifásica en Y. Acá tendríamos el circuito equivalente. La fase R alimentaría la impedancia A, la fase S la impedancia B, la fase T la impedancia C. Y derivaríamos del punto común el neutro. Para ello vamos a necesitar una fuente de voltaje trifásica para alimentar esa carga. Entonces, en esta fuente tendríamos los voltajes de línea o entre fase y fase y los voltajes de fase, que sería entre fase y neutro. Los voltajes de línea serían V sub RS, V sub ST y V sub TR, cada uno de ellos desfasados 120 grados entre sí. Y los voltajes de fase, V sub RN, V sub SN y V sub TN, desfasados cada uno de ellos también 120 grados. En este tipo de circuito vamos a tener esta relación, que el voltaje entre fase y neutro va a ser igual al voltaje de línea dividido por raíz de 3. Esto lo comprobaremos más adelante en las mediciones. Nuestro circuito, que va a ser un circuito RL, o sea, va a tener una componente resistiva y una parte inductiva. La parte resistiva debido a la resistencia de los conductores y la parte inductiva debido a la reactancia inductiva que modela la pérdida de campo magnético en los motores. Entonces vamos a tener un desfase entre el voltaje y la corriente. Como estamos hablando de un sistema en Y, entonces va a haber el desfase entre el voltaje de fase y la corriente de fase que corresponde a la misma corriente de línea. Esto sería para la fase R. Para la fase S tendríamos el voltaje V sub SN y una corriente de fase, de línea, desfasada con respecto a este voltaje. Y tendríamos el voltaje V sub TN y una corriente I sub TN que va a estar también desfasada con respecto a ese voltaje. Este diagrama fasorial también lo vamos a observar en el analizador de redes. Ahora bien, si tenemos un circuito RL, quiere decir que vamos a tener las tres potencias: potencia activa, que consumen la resistencia, la potencia reactiva, debido a la reactancia inductiva, y la potencia aparente, que sería la suma de la potencia activa más la potencia reactiva. Tendríamos también un factor de potencia que corresponde al coseno del ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente.
Ahora vamos a montar este circuito trifásico en configuración Y en el laboratorio. Este es el barraje que corresponde a la fuente trifásica en nuestro laboratorio. En este barraje vamos a encontrar la tensión R, S y T, el neutro, y además vamos a tener también la tierra, muy importante para la protección. También vamos a tener las tres impedancias, ¿sí? Formadas por tres bobinas, cada una con sus componentes resistivos e inductivos. Ahora lo que vamos a conectar es la fase R al terminal A y la fase S al terminal B y la fase T con el terminal C. Y los terminales A', B' y C' los unimos a través de un corto creando un nodo, un solo nodo, y de ese nodo lo llevamos al neutro de la fuente. Para la medición, lo primero que debemos es configurar el analizador de acuerdo al tipo de conexión de la carga. Para esto vamos al Setup, le damos configuración manual, Enter, y nos muestra un menú con los diferentes tipos de conexión. Escogemos la conexión, por ejemplo, en estrella, le damos Enter, y nos muestra cómo debemos conectar los puertos de voltaje y de corriente a la red. Tendríamos puertos los de abajo de corriente y arriba los puertos de voltaje. Regresémonos y seleccionemos otro tipo de configuración de carga. Por ejemplo, esta es una monofásica bifilar. Enter y nos muestra cómo conectar el analizador. Podemos escoger una configuración en delta. Esta otra sería la configuración monofásica trifilar. Bien, después de tener la configuración seleccionada, procedemos entonces a conectar el equipo. Primero, conectamos la sonda de corriente a la fase R. Luego la punta de voltaje correspondiente a la misma fase, es la que queda encima, arriba, y verificamos que coincidan las dos, corriente y voltaje en la misma fase. Luego conectamos la sonda para la fase S. La punta de voltaje para la misma fase. Verificamos nuevamente que coincidan corriente
y voltaje. Conectamos la sonda del fase T. La punta de voltaje correspondiente a la misma fase T. Verificamos correspondan nuevamente. Conectamos también la sonda de corriente para el neutro. La punta de voltaje para la tensión de neutro. Y por último la tierra, muy importante para la protección del equipo. Teniendo conectado y configurado el equipo de acuerdo a la carga, vamos al menú y ahí seleccionamos las variables que queramos medir. Si escogemos voltaje, corrientes, ahí tenemos voltajes RMS y corrientes RMS. También podemos seleccionar potencia. Y nos va a mostrar la potencia activa, reactiva, aparente y el factor de potencia por fase y totales del sistema. También podemos, en la opción de osciloscopio, podemos ver las tres fases, los voltajes instantáneos de las tres fases. En ese mismo osciloscopio podemos ver los valores de voltaje y corriente por fase. Regresamos, salimos de la medición, podemos ir al menú nuevamente para escoger otra opción que es armónicos. En esta opción voy a mostrar los armónicos que tiene la red. Se ve que solamente tiene el primer armónico.